Para esta práctica los materiales que necesitamos son agua, jabón líquido de los trastes, aceite, un refresco que puede ser de cola o bien de color rojo. También vamos a requerir un pequeño envase donde vamos a depositar una cantidad muy pequeña de refresco. Esto nos va a servir para poder colocar pequeñas cantidades en el experimento. Como material también vamos a necesitar una jeringa y un recipiente de vidrio, preferentemente un vaso. Bueno, para empezar necesitamos colocar un poco de agua en el recipiente de vidrio, aproximadamente la mitad. La idea es crear una mezcla con el agua y el aceite. Particularmente sabemos que el agua y aceite no se mezclan. Por lo tanto, lo que vamos a realizar es una mezcla llamada heterogénea. Cuando colocamos las proporciones de agua y aceite en el recipiente, podemos observar que hemos formado una mezcla heterogénea. Es decir, podemos distinguir claramente a cada uno de sus componentes, a diferencia de las mezclas homogéneas, donde solamente podemos observar una sola fase, y cada uno de sus componentes no se distinguen. Una vez que tenemos las dos fases de nuestra mezcla, estamos simulando lo que representaría la estructura del virus COVID, que está constituida por un núcleo donde se localiza el ARN y una membrana lípida, es decir, de grasa. La idea es demostrar que al lavarse las manos con agua y jabón podemos eliminar el virus. Como ya comentamos, el agua y el aceite no se mezclan. Por lo tanto, lo que vamos ahorita a demostrar es que las gotitas que vamos a colocar de refresco sobre la superficie del aceite no van a poder penetrar esa capa y llegar hasta el agua, representando lo mismo que sucede con el virus COVID-19. No podemos acceder al centro para poder destruir o inhabilitar el código genético del virus. Observarán ustedes que las gotitas de refresco quedan atrapadas en la primera capa, en la capa de aceite, y quedan atoradas sin poder llegar a esa capa de agua. Observen cómo las gotitas de refresco quedan ahí aisladas y solamente quedan atrapadas ahí en la primera capa. Ustedes se preguntarán, ¿por qué necesitamos detergente o jabón y no solo agua? Para entender el funcionamiento de un jabón, la clave está en la polaridad de las sustancias. Una sustancia polar es aquella que tiene un polo positivo y un polo negativo. El agua es el mejor ejemplo de sustancia polar. La grasa o el aceite, por el contrario, no son polares, es decir, son apolares. Como puedes suponer, las sustancias con polaridad similar se atraen entre sí y se pueden mezclar. Si la polaridad es muy diferente, las sustancias no se mezclan. ¿Por qué no se atraen? Como el agua es polar, pero el aceite no, no podemos remover la grasa solo con agua, pues no se mezclan. Para eliminar restos de grasa o aceite de una superficie, necesitamos usar detergentes o jabones. Los detergentes y jabones contienen tesioactivos, unos compuestos que permiten que sustancias polares o apolares se mezclen y así las podamos eliminar de un objeto sucio. ¿Cómo es eso posible? Bueno, los tensioactivos son sustancias que alteran las propiedades superficiales de los líquidos. La diferencia entre un jabón y un detergente es muy pequeña y en realidad solo depende del tipo de tensioactivo que contiene. Aquí podemos observar que una vez que integramos el jabón a la mezcla, esta empieza a activar esos tensioactivos. Observamos cómo empieza a envolver esa capa de aceite y en automático las pequeñas burbujitas o bolitas de refresco atraviesan la capa aceitosa y llegan a la capa de agua. Pero definamos qué es un tensioactivo. Los tensioactivos están formados
por moléculas especiales que tienen una parte alargada apolar, que llamaremos cola, y una parte polar llamada cabeza, que está formada por un anión o un catión. Como podrás imaginar, la cabeza de estas sustancias atrae al agua. Por eso decimos que es hidrofílica, es decir, que le gusta el agua. La cola, que atrae a las grasas, decimos que es hidrofóbica, es decir, que odia el agua. Como habrás observado, todas las gotitas de refresco han atravesado hacia la capa de agua. Los tensioactivos han hecho la función. A continuación, en esta misma mezcla, vamos a agregarles nuevas gotitas de refresco. Y vamos a observar que los tensioactivos, al hacer su función, van a permitir que esas gotitas de refresco ya no queden atoradas como inicialmente sucedía, atravesando sin mayor problema la capa de aceite. Aquí, en la ubicación de los videos, te dejo una presentación para que puedas ver acerca de lo que hacen los tensioactivos para eliminar la grasa. Como verán, este experimento o estos experimentos nos sirvieron para comprender mejor por qué debemos de lavarnos las manos y así poder eliminar al virus COVID-19 con tan solo esa solución. Como habrás notado, qué importante es tener conocimientos acerca de la química, ya que estos nos pueden ayudar a comprender mejor los problemas y los fenómenos de la vida cotidiana.